Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Marcelino Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática. Compañeras, compañeros diputados, con su venia, diputado presidente. Bienvenido, Pablo Gómez Álvarez, a esta tu casa, al recinto. Hoy llegas como una propuesta como titular de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La responsabilidad que tienes no será menor. Si hoy ratificamos esta propuesta, las condiciones que se encuentra nuestro país en temas de corrupción, tienes mucho por hacer. A nosotros nos queda claro que la propuesta del nuevo titular llega después de la renuncia del titular Santiago Nieto, después de haberse visto en un escándalo con cierto derroche que se vio en una boda fuera del país. ¿Qué podemos esperar el día de hoy? Hace tiempo en la Ciudad de México, un diputado violó a un niño de Puebla. El diputado Mauricio Toledo, de la legislación pasada, fue denunciado y se pidió a la sesión instructora su desafuero. Se tardaron demasiado. En ese tiempo, Pablo Gómez, tú eras el presidente de la sección instructora. Debo entender que hubo una consigna para retardar el desafuero de estas personas, pero sí se aceleraron donde hubo circunstancias políticas, sin defender si fue o no inocente, si es o no inocente. Pongo el ejemplo del gobernador Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Se dieron sesgos diferentes, se dieron posiciones diferentes. Ahora pregunto, ¿qué podemos esperar en tu llegada, compañero Pablo? ¿Qué responsabilidad tienes para ver más allá de la política y ver una responsabilidad del país? No tener consignas. ¿Qué podemos esperar de Pablo Gómez a la llegada? Es cuanto. Muchas gracias, diputado Castañeda. Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Manuel Herrera, del Partido Movimiento Ciudadano. Con su permiso, presidente. Buenos días, compañeras y compañeros diputados. Licenciado Pablo Gómez, bienvenido a la Cámara de Diputados. Si el gobierno mexicano pretende terminar efectivamente con la corrupción, tanto en el servicio público como en las operaciones de carácter privado, es necesario contar con una unidad de inteligencia financiera sólida, blindada de intereses políticos o partidarios y con la capacidad técnica necesaria para detectar las operaciones que se realizan
con recursos de procedencia ilícita. En este sentido, es importante destacar que la detección de las operaciones como el lavado de dinero o el desvío de los recursos públicos son solo el primer paso, pues el impacto de las funciones de la unidad se centra en su capacidad de limitar o evitar que los delitos se cometan. Cobra relevancia su capacidad de interponer denuncias sólidas y bien fundamentadas que permitan a las autoridades competentes sancionar a los servidores públicos o a los particulares responsables de la comisión de estos delitos y así combatir la impunidad. De acuerdo con datos dados a conocer por el anterior titular de la unidad, durante el año 2019, la Secretaría de Hacienda interpuso 161 denuncias por presuntos actos de lavado de dinero. En el año 2020 se interpusieron 130 y de enero a julio de este año se habían interpuesto 84. Pero vale la pena recordar que apenas en marzo de este año se dio a conocer que en el actual sexenio la Fiscalía General de la República había iniciado 273 carpetas de investigación por posible lavado de dinero y otros delitos a partir de las denuncias que la Unidad de Inteligencia Financiera le habían presentado. Sin embargo, hasta este momento, solo un caso había sido judicializado y no había ninguna sentencia dictada. De acuerdo con dicha información, ¿podría decirnos cuántas denuncias se han interpuesto el día de hoy? Y más importante, ¿cuántas de las denuncias que se han interpuesto han terminado con sentencias condenatorias? ¿O cuántos de los presuntos responsables de la comisión de dichos delitos se encuentran actualmente cumpliendo una pena por sus acciones? Desafortunadamente, la realidad es que muchas de las denuncias que en este tipo de delitos se cometen terminan archivadas por falta de elementos o ni siquiera logran iniciarse los procesos correspondientes. Además, si esa facultad de interponer denuncias no se realiza y la actividad de la unidad se mantiene solo en el ámbito de las declaraciones y acusaciones mediáticas, en el sensacionalismo de la nota diaria, la razón de ser de la unidad se pervierte y su contribución en el combate a la corrupción queda en segundo plano. Al respecto, ¿podría informarnos qué medidas adoptará para asegurar la objetividad en la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera y para blindar su actuación de injerencias políticas o intereses particulares? ¿Y qué acciones se implementarán para lograr que los trabajos realizados por la unidad sirvan realmente para acabar con la corrupción en nuestro país? Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Herrera. Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo. Muchas gracias, diputado presidente, compañeras, compañeros legisladores. Nos da mucho gusto recibir a Pablo Gómez en esta Comisión de Hacienda y Crédito Público. Lo consideramos un compañero de lucha desde hace mucho tiempo. Y le diré en público lo que en ocasiones le he dicho en privado: te tenemos un amplio reconocimiento y desde que conocimos el nombramiento que hizo en tu persona el presidente López Obrador, quedamos seguros de que harías un extraordinario papel. Porque como si bien se ha dicho aquí que la Unidad de Inteligencia Financiera ha fortalecido su presencia en el ámbito nacional desde que arrancó el gobierno de la Cuarta Transformación. Esto tiene que ver sin duda por la voluntad que existe y sabemos que Pablo Gómez tiene la voluntad de cambiar en México y puedo anunciar por esa razón, compañero Pablo Gómez, titular de la UIF, que los votos del Partido del Trabajo se sumarán
a favor de tu ratificación. Dice el PRD que ¿qué podemos esperar? Pues yo espero que el PRD se prepare mejor para este tipo de reuniones, no con mensajes desilvanados que no se entiende y que no corresponden a la importancia. Ojalá así pueda suceder. Estaremos atentos a la respuesta que hace el compañero del Movimiento Ciudadano. Y te preguntaré, Pablo, en este contexto, lo siguiente. Primero, decir que el lavado de dinero es un problema, como todos sabemos, mayúsculo para México, por muchas razones y las muy sofisticadas formas para llevarlo a cabo. Hay algunas estimaciones en distintos estudios sobre el impacto del lavado de dinero en la economía nacional, estudios y resultados que resultan alarmantes, pero sin duda alguna creemos en el Partido del Trabajo que el combate al lavado de dinero sin duda que es uno de los aspectos más relevantes del combate a la delincuencia, sobre todo en el marco de una estrategia como la del gobierno del presidente López Obrador, que ha buscado cambiar el paradigma y decidió dejar atrás la estrategia de una confrontación armada que solo generó más violencia y derramamiento de sangre, por una para pegarle a los delincuentes donde más les duele. Hoy sabemos que en nuestro país se cuenta con herramientas como la extinción de dominio, que a mi juicio no ha sido tan eficaz como hubiésemos esperado, hay que seguir impulsando esta herramienta. También se ha decidido, como lo he dicho antes, fortalecer la corrupción. Se combaten con mayor eficiencia, sin duda, los delitos fiscales y además hoy tenemos que la UIF ha venido teniendo un peso y una presencia sin lugar a dudas muy importante en este gobierno. Mi pregunta, compañero Pablo, es ¿cómo visualizas la labor de esta unidad de inteligencia financiera en el combate del lavado de dinero? ¿Cuál debe ser su impacto? ¿Qué se requiere fortalecer para mejorar y hacer más eficientes las capacidades del Estado en el combate al lavado de dinero que llevan a cabo las organizaciones de la delincuencia organizada? Y concluyo esta intervención reiterando que estamos seguros que tendrás una actividad destacada y que coadyuvará sin duda esta unidad de inteligencia financiera al combate, al terrorismo, a la delincuencia organizada, a esos que se creen muy vivos y que creen que pueden darle vuelta a la ley. Estoy seguro que el hueco que ha dejado Santiago Nieto, a quien le enviamos un saludo cordial y afectuoso, será no solamente bien llevado por Pablo Gómez, sino sobresalientemente llevado. Una nueva etapa de la UIF empieza con Pablo Gómez, de mucho éxito. Es mi intervención, diputado presidente. Muchas gracias, diputado Robles. Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Gilberto Hernández, del Partido Verde Ecologista de México. Con la venia de la presidencia, buenos días, compañeras y compañeros diputados. Señor Pablo Gómez Álvarez, sea bienvenido de nueva cuenta a este recinto. Sin lugar a dudas, el diálogo del día de hoy será de gran utilidad para develar el rumbo que tomará la unidad de inteligencia financiera en el futuro. Dentro del grupo parlamentario del Partido Verde, extendemos nuestro apoyo y felicitación por su nueva encomienda. La labor que tiene entre manos no es sencilla, pero dada la situación por la que atraviesa el país, no admite dilación.
Las dimensiones que ha adquirido la corrupción durante las últimas décadas han sido devastadoras para la vida pública en el país, al grado de que se ha cometido el error de pensar que la corrupción es algo inherente al sistema político mexicano. De ahí que más de una vez hemos escuchado hablar de una supuesta cultura de la corrupción en México, término por demás erróneo, pero que quizá refleje las dimensiones con las que la ciudadanía percibe este problema. Somos conscientes de que la corrupción es una actividad fuera de la ley que afecta directa o indirectamente a todos los mexicanos. De ahí que los éxitos que coseche al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera serán sin lugar a dudas en favor de las y los mexicanos. No obstante, es oportuno reiterar que en materia de rendición de cuentas, a pesar de los avances que recientemente se han dado, sigue habiendo una gran deuda con la ciudadanía. Delitos electorales como el financiado por Odebrecht deberán llevarse hasta sus últimas consecuencias. No es un secreto para ninguno de los aquí presentes que la mayor apuesta de la cuarta transformación de la vida pública de México es el combate a la corrupción. La esperanza de que las y los mexicanos tienen puesta en esta lucha es muy grande. En este tenor, su antecesor al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera encabezó una ofensiva sin precedente contra la corrupción al investigar diversos casos de financiamiento ilegal a campañas electorales al amparo del Estado. Sin embargo, a pesar de las victorias alcanzadas, aún queda mucho que hacer en la lucha contra la corrupción. Muestra de ello es que México sigue ocupando en los rankings internacionales los primeros lugares en materia de corrupción. Asimismo, de la famosa declaración de los 60 páginas presentadas ante la Fiscalía General de la República por parte de Emilio Lozoya, en la que señala a 2 expresidentes, varios secretarios de Estado y legisladores por enriquecimiento ilícito, al día de hoy ninguno de los imputados ha sido llamado a rendir cuentas ante la justicia. Señor Pablo Gómez Álvarez, en este sentido le pregunto, ¿cuál es el panorama que podemos esperar los mexicanos en materia de rendición de cuentas por parte de pasadas administraciones? Asimismo, me gustaría que nos pudiera explicar los mecanismos con los que contaría el Estado mexicano en materia, ojo, de resarcimiento de daño en caso de que uno o varios de los miembros de las administraciones pasadas resultaran culpables de la corrupción. Por su respuesta, muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Hernández. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el diputado José Francisco Yunes, del Partido Revolucionario Institucional. Voy a tomar agua aquí porque no había abajo. Muy buenos días. Le damos la bienvenida al licenciado Pablo Gómez. Saludamos afectuosa y respetuosamente a las señoras diputadas y a los señores diputados que integran la comisión y definimos de manera puntual la posición del Partido Revolucionario Institucional en este que es un tema relevante en nuestra agenda. El PRI estará siempre apoyando y no obstruyendo absolutamente nada que pueda tener como objetivo combatir la corrupción. Ha sido una posición destacada desde la función legislativa. Históricamente, el andamiaje institucional que permite de manera frontal combatir los excesos del poder han sido acompañados con el voto definido y firme del PRI.
Tenemos dudas, tenemos de frente a este nombramiento cuestionamientos válidos. Y en este sentido, en primer lugar, dejar particularmente claro que es un espacio cuya participación implica de un conocimiento técnico, de una experiencia y de una especialización. La carrera política del licenciado Pablo Gómez evidentemente destaca por sus méritos en muchos frentes, pero no precisamente en estos. Si la trayectoria ha sido política, el voto de confianza que el PRI le va a otorgar en esta ratificación tiene que ir acompañado por una clara, puntual, definitiva, ineludible compromiso con la neutralidad política. No puede ser la política, los criterios electorales, los compromisos personales, la agenda gubernamental, lo que rija el comportamiento de un espacio público tan relevante y puntual como es la unidad de inteligencia financiera. No cumplió estos 3 años con ese propósito. Estos 3 años se destacó más en los medios de comunicación, más como un instrumento de persecución de adversarios, de intimidación a empresarios, de acoso a críticos, que de resultados específicos y puntuales para los objetivos que legalmente le dan forma. Como ya se escuchó aquí en algunos de los diputados anteriores, no conocemos un solo juicio y fallo que permita presuponer que desde la UIF y desde el andamiaje institucional anticorrupción se haya logrado desmantelar a la organización, a las organizaciones delincuenciales que afectan y alteran el desempeño económico. De eso se trata, usted lo comentó en su exposición, de reconocer sus flujos, de tener muy clara cuáles son las actividades vulnerables, de que la unidad de inteligencia pueda ser un soporte coadyuvante de organización para los entes fiscalizadores, como el SAT, como el propio INE, como los órganos fiscalizadores de los estados, y también que pueda ser un órgano, sí, de coadyuvancia con el Ministerio Público cuando se detecten delitos que deben ser presentados con acusaciones. La UIF presenta avisos, presenta informes y también genera el soporte para las denuncias. Y en este sentido hay 2 preguntas fundamentales y claras. Y en ese sentido va el voto a favor de la ratificación del grupo parlamentario, sujeto no solo a la respuesta, sino a los compromisos de neutralidad política, ante todo, y en segundo lugar, de poder proteger uno de los principios que históricamente también el partido ha planteado y ha respaldado, que es la exclusividad del ejercicio de la acción penal en el Ministerio Público. La UIF no es el Ministerio Público y en ese sentido queremos saber su definición en estos 2 temas que para nosotros son de gran interés. Por sus respuestas y por su atención, le agradezco mucho de antemano. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, diputado Yunes. Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Patricia Terrazas, del Partido Acción Nacional. Buenos días, diputadas, diputados, presidente. Licenciado Pablo Gómez, bienvenido a la Cámara de los Diputados. Bienvenidos todos. No podría estar más de acuerdo con usted, exdiputado Gómez, miembro de la integrante de la Comisión de Hacienda, cuando usted refiere a los grandes escándalos de corrupción en nuestro país. Se lo digo como una luchadora contra la corrupción. Y no es de discurso, señor.
son hechos. Ahí están los 96 órdenes de aprehensión por casos de corrupción en Chihuahua, incluyendo al exgobernador César Duarte. En nuestro país se tienen 3 años de este gobierno, al que usted refiere con enorme orgullo. Y hemos visto en 3 años solo 2 órdenes de aprehensión. Una por la estafa maestra, muy cuestionada, por cierto, por temas políticos y de venganzas, y la otra en el caso de Odebrecht, que ni se diga lo cuestionable. Creo que es más delito lo que se llevó finalmente a la cárcel, que fue una cena en las Lomas, que el verdadero delito. En lo que estoy también de acuerdo con usted, licenciado Gómez, es que la UIF no es ni comisaría ni fiscalía, y en todos los argumentos que usted dio en referencia a la misma. En lo que jamás voy a estar de acuerdo con usted es que se confundan las experiencias y el profesionalismo. Se necesita experiencia, profesionalismo, técnica y sobre todo mucha preparación en la materia. Y también se lo digo con esa experiencia y con esa preparación. Por lo que me queda claro que hemos perdido muchísimo en este sexenio en materia económica, pero también, y no menos importante, hemos perdido credibilidad en las instituciones. Por eso es tan importante quién ocupa la titularidad de las instituciones, sobre todo para los profesionales en materia económica, fiscal y tributaria. Para ocupar el cargo para el que usted está propuesto se necesita técnica, se necesita preparación, se necesita académica, se necesita especialidad, se necesitan certificaciones y mucha, pero mucha experiencia. Es por eso que le pregunto, ¿cuáles son las iniciativas que quedaron pendientes en la Comisión de Hacienda? Esas 2 o 3 a las que se refería. Es evidente que usted, siendo integrante de la misma, tiene que tener muy claro esos pendientes y me gustaría que fuera muy preciso en señalar los artículos y las modificaciones. También le quiero preguntar, señor Gómez, ¿qué artículos se modificaron en este paquete económico que tengan impacto en la UIF? En la tarea que, de ser ratificado, le servirán para esa tarea tan importante que desempeñará. Solo le digo que este año son más de 18 artículos modificados que impactan en esas tareas. Espero su respuesta puntual y de forma técnica, especializada y con experiencia. El puesto que usted estamos discutiendo para su ratificación es muy importante, no para un proyecto político. Es muy importante para México, para la confianza internacional y sobre todo para los mexicanos. Le agradezco. ¿Es cuanto? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Terrazas. Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Patricia Armendáriz, del Partido Morena. Con el permiso de la presidencia, sea usted muy bienvenido, ciudadano Pablo Gómez Álvarez. Compañeras y compañeros diputados, el combate al crimen organizado se ha plasmado en leyes financieras que combaten el terrorismo y el lavado de dinero. Sin embargo, una novedad celebrada en este gobierno es que el combate contra la corrupción que ha emprendido el gobierno de la Cuarta Transformación tiene muchas aristas y la Unidad de Inteligencia Financiera ha sido una pieza clave en los resultados obtenidos. Lo anterior ha sido posible gracias a que dicha instancia cuenta con las herramientas necesarias para coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo en México. No es cosa menor, sobre todo
cuando el gobierno de la 4T realmente combate la corrupción financiera y las fuentes de recursos del crimen organizado. De acuerdo con el informe de actividades de la UIF de septiembre de 2021, resaltan algunas de las cifras oficiales que sustentan lo que acabo de mencionar. Primero, en 2019, se registraron 184 acuerdos de bloqueo de cuentas bancarias, lo que representa el mayor número de acuerdos emitidos desde que se creó la UIF en 2004. Segundo, en 2020, se bloquearon las cuentas de 3.643 sujetos, la mayor cifra de bloqueos desde la creación de la UIF. Tercero, con casi 8,000 cuentas bloqueadas hasta septiembre de 2021, la suma total de bloqueo de cuentas que el gobierno ha realizado llegó a la cantidad de 42,986. Como resultado de esas actividades, se han bloqueado en la primera mitad del gobierno de la 4T 6,488 millones de pesos y 297,7 millones de dólares a personas que afectan a las finanzas de la hacienda pública y, por lo tanto, a las del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, nunca en la historia de la UIF se habían visto resultados positivos como en los primeros 3 años del gobierno de la Cuarta Transformación. En la 4T estamos en contra de quienes dañan al pueblo de México, en contra de quienes con sus acciones laceran la hacienda federal, lo que impide crear más programas sociales e impulsar la inversión para el crecimiento económico de México. En contra de quienes proveen armas y drogas en las calles, de aquellos que financian la violencia en las comunidades menos favorecidas y que han sido cómplices de los gobiernos neoliberales. Y repito, no es cosa menor. Por ello, resulta necesario tener al frente de la UIF a una persona que haya demostrado ser transparente, firme en el combate a la corrupción, pero sobre todo que durante su trayectoria haya probado visión social, misión explícita y vocación para este cargo en las mismas iniciativas de investigación que él mismo ha dirigido en el pasado, en investigación de recursos ilícitos, en eventos como el Pemex Gate y Amigos de Fox del gobierno panista. Lo que lo hace la persona idónea para dirigir a la UIF, siempre contando con cuerpos técnicos especializados que estoy segura que él sabrá dirigir. Por ello, en el Grupo Parlamentario de Morena celebramos el nombramiento de Pablo Gómez como titular de la UIF. Sin embargo, observando los buenos resultados que ha dado la UIF y considerando que en él recaerá la consolidación del combate a la corrupción financiera, al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo en la segunda mitad de la Cuarta Transformación, reconocemos la necesidad de una última milla que plasme los esfuerzos de la UIF en actos de castigo y rendición de cuentas. Por lo que le pregunto, señor, ¿qué áreas de oportunidad observa para mejorar los buenos resultados de la UIF en el combate a la corrupción? ¿Cuáles serán sus estrategias para llegar a las cabezas del crimen organizado como son las empresas factureras? ¿Considera que se deben realizar cambios legislativos para que las acciones de la UIF sean aún más certeras en su combate a la corrupción? Ciudadano Pablo Gómez, agradezco sus respuestas y tenga la certeza de que en Morena apoyaremos su nombramiento. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Armendáriz. De conformidad con el acuerdo aprobado, se le da el uso de la palabra al ciudadano Pablo Gómez Álvarez para responder a las preguntas aquí vertidas. Adelante. Muchas gracias, diputado, presidente. La Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado 44,603 cuentas bancarias en los 3 años del gobierno actual. Solamente en este año, en lo que va del año,
se han bloqueado cuentas por 1.500 millones de pesos y 9 millones de dólares. Podríamos hablar de muchos números que quizá no sean tan relevantes como del hecho de que finalmente se está haciendo esto, que es lo nuevo. Y espero que se haga cada vez mejor y cada vez menos en la medida en que lo que se hace hoy disuada no solamente a la delincuencia organizada para usar el sistema financiero nacional, sino que también a la delincuencia de cuello blanco que deje de robarle al pueblo su dinero, que de eso se trata. En eso estamos también. Agradezco las preguntas. El diputado Castañeda creo que tiene una confusión. El caso en la sección instructora al que se refiere no demoró, no se retrasó. Lo que pasa es que se presentó un recurso de recusación que tuvo que ser atendido por la Cámara, no por la sección. Y se tardó la Cámara en resolverlo. Una vez que se resolvió, se tuvo que dar garantía de defensa, ¿no? La sección instructora no se podía comer el tiempo que la ley señala para que se defienda el inculpado. Es decir, eso no se puede hacer y la sección instructora no lo hubiera podido hacer de ninguna manera y en ningún caso. El diputado Herrera se refiere, por su lado, a la necesidad de dotar al trabajo en la Unidad de Inteligencia Financiera de objetividad. Esta es una institución que se basa en eso, por mandato jurídico y por manera de actuar. No hay cosa más objetiva que los movimientos de recursos financieros, ¿no? Hasta los centavos se marcan ahí. Existe un sistema mediante el cual la Unidad de Inteligencia Financiera es informada por el sistema financiero mexicano de una serie de eventos que están ocurriendo en ese momento y que corresponden a los protocolos fijados por la propia unidad para que los observe las instituciones sujetas a la ley en el sistema financiero mexicano. Una relación más objetiva que esto no puede ser, ¿no? Y yo creo que voy al asunto que algunos están planteando, sobre todo la diputada Terrazas. Esto no es un asunto técnico, es un asunto político. La lucha contra la corrupción no puede ser técnica. No agarramos a nadie si no hay la voluntad, la decisión de un gobierno de luchar contra las estructuras de la corrupción. El proyecto que está pendiente en la Comisión de Hacienda, diputada, es el artículo 116 bis de la Ley de Instituciones de Crédito. Quizá usted recuerda que no fue posible hacer la reforma y que tiene que ver con los procedimientos que la Unidad de Inteligencia Financiera hace para la defensa de las personas enlistadas en la lista de personas bloqueadas. La Unidad de Inteligencia Financiera no bloquea cuentas, bloquea personas. Es decir, declara la inhabilitación de personas físicas y morales para operar dentro del sistema financiero, para operar en el sistema financiero. Son personas físicas y morales. Pueden tener una cuenta, pueden tener 1000 cuentas. No bloqueamos cuentas, bloqueamos a las personas. Claro, eso lleva a que los bancos tengan que bloquear a todas las cuentas que están a nombre de las personas enlistadas.
De ahí viene esta confusión al hablar de que son cuentas bloqueadas. Pues sí, esa es la conclusión final. Pero esa no es la figura jurídica ni es la acción de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, bueno, ya le dije cuál es el proyecto pendiente, pero tenemos otros, uno en el Senado de la pasada legislatura y también uno nuevo que tienen ustedes. Reginaldo Sandoval ha presentado una iniciativa que yo espero que la resuelvan con prontitud, porque no tiene ningún sentido que los bancos retengan cuentas de personas que están en la lista de bloqueados, ahí se queden con ese dinero para siempre. No tiene caso. No hace sentido, pues. Yo creo que el Poder Legislativo tiene que resolver ese problema. ¿Cuáles son las estrategias? Bueno, ya las dije. Vamos a mantener la estrategia de luchar contra el Estado corrupto. Creo que ya estoy con el tiempo encima. Perdón. Entonces doy respuesta a algunas otras cosas. A ver, el diputado Yunes plantea con razón una preocupación. La UIF debe ser políticamente neutral. Políticamente neutral, estoy de acuerdo, pero solamente desde el punto de vista de no ser utilizado por consigna política contra nadie, ni contra ningún partido, ni contra ninguna empresa, ni contra ninguna otra institución. Pero las instituciones gubernamentales, las entidades gubernamentales son, por definición, entidades políticas. Tienen que tener programa. No se puede actuar en una Secretaría de Estado, en donde sea, sin programa. Porque ¿qué es lo que buscas? ¿Cuáles son los problemas del país que quieres resolver? Eso es política. Y ahí no puede haber neutralidad. Hay discrepancia, sí. Un partido puede no estar de acuerdo en el enfoque sobre el Estado corrupto que tiene la 4T. Y respetamos su punto de vista. Discrepamos, lo discutimos en los medios y en los recintos legislativos y en todas partes. Y con mucho gusto. Pero no hay de nadie neutralidad en ese campo. Y la otra, lo de la acción penal, por favor. La Unidad de Inteligencia Financiera en absoluto es una entidad para el ejercicio de la acción penal. Para el ejercicio de la acción penal hay dos vías. El Ministerio Público, que tuvo el monopolio durante mucho tiempo, y la persona agraviada, ahora ya puesta por nosotros, recuerden los que estuvieron en esa legislatura, en la Constitución del país, pero que no ha tenido desarrollo en México y que es un asunto pendiente también de la pasada legislatura. Perdón por no haberlo resuelto, porque bueno, no se podía todo, se podía lo que se pudo. Ahora nada más les pido una cosa: resuelvan un problema de discusión en sede judicial. Unos jueces le otorgan a la Unidad de Inteligencia Financiera que realiza denuncias la calidad de parte del juicio, pero otros no. Y como no se van a poner de acuerdo nunca los jueces, porque son muchos y porque el asunto es difícil, quien tiene que resolver el punto es el Congreso. Yo les pido que lo resuelvan. Y les sugiero que se haga esto para que la Unidad de Inteligencia Financiera participe, como lo ha hecho en muchos casos, como parte del juicio, porque eso beneficia al fiscal, potencia la acción de la Fiscalía, porque el nivel de comprensión de problemas relacionados con el lavado de dinero que tiene la Unidad de Inteligencia siempre es mayor que el que puedes encontrar en el área del Ministerio Público y de los fiscales en el desarrollo de los juicios. Entonces, sería mejor
que se hiciera como una parte de los jueces lo está aceptando. Y como la Unidad de Inteligencia Financiera siempre lo ha reclamado y siempre lo ha planteado, con la mejor intención de coadyuvar con la Fiscalía General de la República. Nosotros presentamos denuncias, debemos participar. Por lo tanto, aunque seamos gobierno, porque representamos ahí intereses del sistema financiero visto en su conjunto e intereses económicos de la nación en su conjunto. Esa es una función gubernativa, lo dice la ley. Bueno, yo les agradezco mucho sus preguntas, todo muy interesante. El debate parlamentario es instrumento esencial de la democracia, pero también de esa entidad ciudadana a la que todos pertenecemos, la República. Muchas gracias.